Si me comprometo con ella, perderé lo único que quiero, susurró Samuel, mirándome como si fuera su última salida. Me incliné y respondí: entonces, rómpelo todo, y hazlo conmigo mirando. Nunca pensé que un fin de semana fuera de Madrid me pondría frente a un espejo que llevaba años evitando. Samuel me llamó un martes por la noche. No era de llamarme. Siempre prefería mensajes breves, casi fríos. Pero esa vez, su voz sonaba diferente, como si le costara respirar antes de decirlo. ¿Quieres venir al pueblo? No lo pensé demasiado. Quizá porque en ese momento mi vida estaba estancada, o quizá porque Samuel tenía esa forma de pedir las cosas que te hacía sentir, que decir que no sería imperdonable. No éramos íntimos, pero desde que coincidimos en una asociación cultural, nuestras conversaciones habían quedado flotando en mi cabeza más tiempo del que quería admitir. El viaje fue largo, y cuanto más me alejaba de la ciudad, más sentía esa mezcla incómoda de curiosidad y alerta. Las montañas parecían cerrarse sobre la carretera, y en el aire había un silencio extraño, el de los lugares donde todos se conocen. Y los extraños se notan. Samuel me esperaba en la estación de autobuses del pueblo. Sin saludo efusivo, solo un gesto para que lo siguiera. Caminamos por calles estrechas, donde los vecinos nos observaban desde las puertas como si quisieran grabar mi cara en su memoria. A mitad de camino, Samuel murmuró: «Aquí no hay secretos». No entendí del todo si era una advertencia o una confesión. Su casa estaba al final de un camino de tierra, flanqueada por huertos y muros de piedra. Al llegar, no hubo presentaciones. Solo me indicó dónde dejar la mochila y me llevó directamente al corral. «Quiero enseñarte algo», dijo, sin darme tiempo a procesar nada. Allí, entre el olor a tierra y ganado, me habló de su vida en el pueblo, de cómo se había marchado a la ciudad años atrás y de por qué volvió. No mencionó exactamente qué lo había hecho regresar, pero su tono dejaba claro que no era por nostalgia. En algún momento, mientras me contaba historias de infancia, noté que su voz se volvía más baja y que evitaba mi mirada. La conversación cambió de rumbo cuando le pregunté si estaba contento de volver. «No lo sé», respondió. «Aquí las decisiones no son solo tuyas». Esa frase me quedó dando vueltas mientras caminábamos hacia el río. La corriente era rápida por las lluvias recientes, y Samuel se quedó mirando el agua como si quisiera encontrar respuestas en ella. «En este lugar», hizo una pausa, «hay cosas que no puedes decir, ni siquiera a ti mismo». No supe qué contestar. Quise bromear para aliviar la tensión, pero algo en su mirada me detuvo. Ese silencio no era casual. Era el silencio de quien vive con un peso constante. Al volver, la tarde empezaba a caer. El aire se enfriaba, y los pocos vecinos que encontrábamos apenas saludaban. Uno, un hombre mayor, nos siguió con la vista hasta que doblamos la esquina. «¿Siempre es así?», pregunté. «Peor cuando sospechan algo», contestó, sin mirarme. En la cena, su familia fue correcta, pero distante. Las preguntas eran simples, como si midieran cada palabra para no darme más de lo necesario. Después, Samuel me propuso salir a dar una vuelta. Caminamos en silencio hasta llegar a un claro detrás de un viejo granero. Allí, sin previo aviso, me soltó. «Me han hablado de ti. No supe si sentirme halagado o preocupado». «¿Qué te han dicho?» «Que en Madrid no tienes problema en ser quien eres». La forma en que lo dijo no sonaba a juicio, sino a envidia. Pero antes de que pudiera responder, añadió: «Aquí eso sería imposible». La tensión en su voz me hizo entender que aquello no era solo una observación general. Era personal, muy personal. Nos sentamos en un tronco caído. Samuel jugaba con una ramita, rompiéndola en pedazos. «Me van a comprometer con la hija de un amigo de mi padre. No me lo han preguntado, solo me lo han comunicado». Sentí un golpe en el estómago. No porque no supiera que estas cosas aún pasaban, sino porque él me lo decía como quien admite una condena. «¿Y vas a aceptarlo?» «No lo sé. Aquí, decir que no significa perderlo todo». En ese momento entendí que su invitación no había sido una casualidad. Me había traído para pedir consejo, buscar valor, o para despedirse de una parte de sí mismo antes de enterrarla para siempre. El sonido de pasos nos interrumpió. 2 hombres jóvenes pasaron cerca, hablando en voz baja, pero sus miradas hacia nosotros eran todo menos inocentes. Samuel se tensó. «Vámonos», dijo,
poniéndose de pie de inmediato. En el camino de regreso, la tensión creció. Él no decía nada, yo tampoco, pero dentro de mí empezaba a pinarder una mezcla de rabia y miedo. Si lo que había intuido era cierto, lo que pasara ese fin de semana podía marcar su vida, y la mía. A la mañana siguiente, Samuel estaba ya en el corral cuando salí. No me saludó como la noche anterior, solo asintió y siguió trabajando. Su silencio no era simple cansancio. Algo se había movido entre nosotros después de lo que me contó, y ahora parecía medir cada gesto. Desayunamos rápido. Su madre nos observaba desde la cocina mientras hablábamos de cosas sin importancia. Sentía sus ojos evaluando cada palabra, como si buscara grietas por donde asomara algo que no debía ver. Samuel propuso ir a ayudar a un vecino con unas vallas caídas. Caminamos por senderos donde el barro se pegaba a las botas y el viento cortaba. No era un paseo, era un intento de normalidad. Pero en los pueblos pequeños, cualquier intento de ocultar algo suele despertar más interés que la verdad. El vecino, un hombre robusto de mirada fría, apenas habló conmigo. A Samuel le dio instrucciones rápidas, y, en un momento en que él estaba agachado, se volvió hacia mí. «Aquí todos sabemos quién es quién», dijo en voz baja, sin apartar la vista de su trabajo. «Y también quién intenta ser otra cosa». No respondí. No sabía si era una advertencia o una provocación, pero sentí como la sangre me golpeaba las sienes. Samuel se levantó, ajeno a la frase, y seguimos trabajando. De regreso, un grupo de jóvenes estaba junto al bar del pueblo. Reían fuerte, pero cuando pasamos, las risas se apagaron y las miradas se centraron en nosotros. Uno murmuró algo que no alcancé a oír, y los demás soltaron una carcajada seca. Samuel apretó el paso. «¿Qué han dicho?», pregunté. «Nada que valga la pena repetir». No insistí, pero el tono de su voz me dejó claro que lo que habían dicho no era nuevo para él. Esa tarde, la tensión creció en su propia casa. Mientras ayudábamos a llevar leña, su padre se acercó y lo llamó aparte. No escuché toda la conversación, pero sí la última frase. «No des pie a habladurías, Samuel. Ya sabes lo que está en juego». Cuando volvimos a estar solos, intenté que me lo explicara, pero él negó con la cabeza. «No quiero que te metas más de lo necesario. Ya estoy metido». No dijo nada más, pero su expresión lo decía todo. Miedo mezclado con resignación. Al anochecer, me pidió que lo acompañara a revisar el viejo granero. No entendí por qué, hasta que cerró la puerta detrás de nosotros. Necesito hablar sin que nadie escuche. Me apoyé contra una viga, esperando. Samuel respiró hondo. «Mi familia cree que voy a anunciar mi compromiso este domingo. El problema es que no puedo». Su voz se quebró apenas, pero lo suficiente para que yo entendiera que no era solo una cuestión de voluntad, sino de supervivencia. Si digo que no, me echan, sin trabajo, sin casa, sin nada. Aquí eso no es solo perder un lugar, es quedar marcado. Di un paso hacia él. «¿Y si te vas otra vez?» La última vez apenas pude pagarme el alquiler. Volví porque pensé que podría vivir tranquilo, pero no contaba con que aquí... Hizo una pausa. Aquí el silencio también asfixia. Se acercó más, como si el granero fuera el único lugar del mundo donde podía permitirse ese gesto. «Te traje porque necesitaba recordar que hay otra forma de vivir». La confesión me golpeó más de lo que esperaba. Antes de que pudiera responder, un ruido afuera nos hizo tensarnos. Pasos, voces. Alguien intentaba abrir la puerta. Samuel me hizo una señal para que no hablara. Los pasos se alejaron, pero el mensaje era claro. No estábamos tan escondidos como creíamos. Salimos por la puerta trasera, caminando rápido hacia la parte trasera de la finca. La noche caía, y el frío se colaba entre nosotros. «Mañana va a ser peor», dijo, sin mirarme. «¿Por qué?» «Porque ya saben que estuviste conmigo aquí, y aquí todo se magnifica». Lo dijo como quien anuncia una tormenta, no una posibilidad, sino una certeza. Al amanecer, el pueblo ya estaba despierto. Desde la ventana vi a dos vecinos hablando en la calle, mirándonos de reojo. No hacía falta escuchar para entender que éramos el tema del día. Samuel entró en la habitación, serio. «Mi tío quiere verme, ahora». No pregunté por qué. Caminamos juntos hasta su casa, pero él me pidió que esperara fuera. La conversación duró poco.
Cuando salió, sus hombros estaban rígidos. Quieren que me siente con la familia de Laura esta noche. Dicen que ya es hora de formalizar. Lo dijo sin mirarme, como si pronunciarlo directamente frente a mí fuera una traición. ¿Y qué piensas hacer?, pregunté. No lo sé. Mientras regresábamos, nos cruzamos con los mismos jóvenes del bar. Esta vez no se limitaron a murmurar. ¿Ya tienes entretenimiento en la ciudad, Samuel?, dijo uno, sonriendo con malicia. Pasa de ellos, murmuré. No entiendes, Martín. Aquí no se olvida nada. Seguimos caminando, pero sentía las miradas clavadas en la espalda. La tensión crecía, y Samuel parecía más encerrado en sí mismo. Al mediodía, su padre nos llamó al taller. El hombre trabajaba en silencio hasta que dejó las herramientas sobre la mesa. He oído cosas, dijo, mirando a Samuel. Cosas que no me gustan. No es verdad, contestó Samuel con firmeza. No me importa si lo es o no. Lo que importa es que la gente lo cree, y no voy a permitir que mi apellido quede en boca de todos. No intervine. Sabía que mi presencia solo empeoraría la situación. Samuel apretó los puños, pero no respondió. Su padre se dio la vuelta y añadió: Esta noche estarás en esa cena, y sonreirás. Al salir, Samuel se apoyó contra la pared, respirando hondo. No puedo seguir así. Pasamos la tarde en los huertos. No hablábamos, pero la presión era como una sombra sobre nosotros. Al caer el sol, se escucharon pasos acercándose. Era Laura, la chica del compromiso. Traía un gesto que mezclaba curiosidad y advertencia. Me han dicho que no pareces muy entusiasmado, dijo, sin rodeos. No es el momento de hablar de esto, respondió él. El momento es ahora. O aclaras lo que quieres, o los demás lo decidirán por ti. Su mirada se desvió hacia mí por un segundo, y entendí que no era ajena a los rumores. No me importa lo que hayas hecho en la ciudad, añadió, pero aquí no puedes vivir así. Cuando se marchó, Samuel se quedó quieto. ¿Ves?, dijo. Ni siquiera ella quiere esto, pero lo harán igual. La cena llegó rápido. Yo no estaba invitado, pero lo esperé cerca de la plaza. La reunión duró más de 2 horas. Cuando Samuel salió, su expresión era una mezcla de rabia y derrota. Acepté. ¿Qué? No podía seguir escuchando cómo hablaban de mi madre, de mi padre. No soporté verlo en sus caras. La noticia me golpeó como un balde de agua fría. Caminamos sin rumbo hasta llegar al viejo granero. Allí cerró la puerta y se dejó caer en un banco. Esto no era lo que quería. Me senté frente a él. Entonces no lo hagas. No es tan simple. Si me niego ahora, todo será peor. Lo miré en silencio, entendiendo que estaba atrapado entre la vida que le imponían y la que quería, y que, por más que intentara ayudarlo, la decisión final sería suya. Un golpe seco en la puerta nos sobresaltó. «Samuel, abre», era la voz de su primo. «Necesitamos hablar». Samuel no se movió. El golpe se repitió. «Sé que estás ahí, y sé lo que haces». El silencio se volvió insoportable. La amenaza estaba clara. Si abría, todo se confirmaría. Si no, los rumores crecerían aún más. Samuel me miró, buscando en mis ojos una respuesta que yo tampoco tenía. «No abras», dije al fin. Escuchamos cómo los pasos se alejaban. Samuel se inclinó hacia adelante, con las manos cubriéndose el rostro. «Esto ya no es solo entre nosotros. Ahora es contra todos». Y en ese momento supe que lo peor aún no había empezado. A la mañana siguiente, no hubo lugar para el disimulo. En la plaza, las conversaciones se cortaban en cuanto nos acercábamos. 2 mujeres se apartaron del camino, pero no sin antes mirarnos de arriba abajo. Samuel caminaba con el rostro tenso, sin pronunciar palabra. El golpe llegó en casa. Su padre lo llamó al salón y yo quedé en el pasillo, escuchando cada palabra. «Me han dicho que anoche estabas en el granero con él». «No es asunto tuyo», respondió Samuel seco. «Claro que lo es mi casa, mi apellido». El tono subió rápido. «Si sigues así, no tendrás un lugar aquí. No me obligues a echarte». Samuel salió de la habitación sin mirarme. «Tenemos que irnos», dijo en voz baja. «Ahora». No pregunté a dónde. Caminamos hacia las afueras, siguiendo un sendero que llevaba al bosque. Allí, lejos de miradas, por fin habló. «Mi padre ya no me da opción.
Dice que si no anuncio el compromiso este domingo, me deja sin nada. Y esta vez lo hará. El peso de sus palabras me dejó claro que no era una amenaza vacía. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Si me quedo, pierdo. Si me voy, también. Se sentó en una roca, mirando al suelo. Lo peor es que la mitad del pueblo ya decidió lo que somos. No importa lo que diga. Un ruido entre los árboles nos interrumpió. Era su primo, el mismo que había golpeado la puerta del granero. Se acercó con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. «¿Así que aquí te escondes?», dijo. «Ya todos saben lo tuyo». Samuel se levantó. «No sabes de qué hablas. Sé suficiente, y créeme, lo que sé me basta para arruinarte». Me acerqué, pero Samuel me detuvo con un gesto. «¿Qué quieres?», preguntó. «Que dejes de dar motivos para que el pueblo hable. Anuncia el compromiso, y se acabó». El silencio fue pesado. El primo se marchó, pero dejó la amenaza flotando. Volvimos al pueblo al caer la tarde. En el bar, las conversaciones bajaron de volumen cuando entramos. Un hombre mayor se nos acercó, con un vaso en la mano. «Aquí todos hemos vivido con reglas. El que no las respeta, se queda solo». Samuel no contestó. Lo empujé suavemente para salir de allí, pero antes de cruzar la puerta, el hombre añadió: «Tú decides si quieres ser parte o problema». De camino a casa, Samuel apenas hablaba. Cuando llegamos, su madre lo esperaba en la puerta. «Tu padre no quiere que cenes aquí esta noche», dijo. No hubo discusión. Samuel asintió y nos fuimos directamente al granero. Allí, en la penumbra, se sentó contra la pared. «Esto ya no tiene arreglo», murmuró. Me arrodillé frente a él. «Siempre hay una salida». «¿Cuál? Si me voy, nunca podré volver. Si me quedo, seré alguien que no soy». El silencio se rompió con un trueno lejano. Afuera, el cielo se oscurecía rápido. Samuel levantó la mirada. «Quizá la única forma de terminar con esto es decirlo. A todos». Lo miré fijamente. «Si haces eso, te costará todo. Si no lo hago, me costará a mí mismo». La decisión parecía tomar forma en su mente. Afuera, la lluvia empezó a golpear el techo. El granero se llenó del ruido constante del agua. Samuel se incorporó. «Mañana es domingo. Haré mi elección delante de todos». No intenté convencerlo ni frenarlo. Sabía que había llegado al límite. El domingo amaneció con un silencio extraño, de esos que anuncian que algo va a pasar. Desde temprano, los vecinos iban hacia el salón comunal, donde se celebraría la reunión del pueblo. Samuel apenas habló durante el desayuno. Solo dijo: «Hoy no me voy a callar». Caminamos hasta el lugar entre miradas que no intentaban disimular la curiosidad. Dentro, las mesas estaban dispuestas para la comida, pero la atención no estaba en la comida, sino en Samuel. Su padre, junto a otros hombres del pueblo, ocupaba el centro de la sala. Laura y su familia estaban a un lado, observando. El murmullo se apagó cuando su padre se levantó. «Hoy damos un paso importante», dijo. «Mi hijo Samuel se comprometerá con Laura, y con ello uniremos a nuestras familias». Los aplausos fueron tibios. Samuel no se movió de su sitio. Cuando el silencio volvió, habló con una voz firme que no le había escuchado antes. «No voy a hacerlo». Un murmullo recorrió la sala. Su padre lo miró como si no hubiera entendido. «Samuel, no es el momento para bromas». «No es una broma. No me voy a casar con alguien a quien no amo, y no voy a seguir fingiendo para complacer a nadie». El murmullo se transformó en voces. Algunos exigían que callara. Otros murmuraban que ya lo sabían. Laura bajó la mirada, pero no parecía sorprendida. «Esto no es solo sobre ti», dijo su padre, alzando la voz. «Es sobre tu familia, tu nombre, tu lugar aquí». «Mi lugar no puede depender de vivir una mentira», respondió Samuel. «Sí, los rumores son ciertos. Martín es más que un amigo para mí. Y si eso significa que no tengo cabida aquí, entonces me iré». El silencio fue absoluto durante unos segundos. Luego, las reacciones llegaron como golpes. Un hombre gritó que se largara, otro dijo que no quería ese ejemplo en el pueblo. Su madre se quedó quieta, sin intervenir. Laura se acercó y con una calma inesperada dijo: «Mejor así. No merecemos vivir lo que no sentimos». Su padre, con el rostro endurecido, señaló la puerta. «Fuera».
Y no vuelvas. Samuel no dudó. Me buscó con la mirada y supe que no había marcha atrás. Caminamos hacia la salida, escuchando insultos y susurros a partes iguales. Afuera, el aire frío nos golpeó como un recordatorio de lo que acababa de pasar. «No mires atrás», dijo, sin detenerse. Fuimos a su casa a recoger una mochila. Su madre apareció en la puerta, con los ojos llenos de algo que no supe leer del todo. «No puedo cambiar a tu padre», murmuró. «Pero sí puedo darte esto». Le entregó un sobre con dinero. Samuel lo tomó sin decir palabra, pero su mano temblaba. Ella le acarició el brazo un segundo antes de apartarse. Salimos del pueblo a pie, sin despedidas. El camino de tierra se extendía frente a nosotros, y aunque no sabíamos exactamente hacia dónde íbamos, la sensación de encierro empezaba a disiparse. A media hora de distancia, nos detuvimos junto a un puente. Samuel dejó la mochila en el suelo y respiró hondo. Podría ya haberme quedado callado y vivir más años aquí, fingiendo. Pero cada día sería más pequeño. Hoy me siento más libre, aunque no tenga dónde dormir esta noche. No supe qué decir. Solo puse una mano en su hombro. «No estás solo». Él asintió. «Lo sé. Y eso lo cambia todo». Continuamos caminando hasta la carretera, donde un autobús pasaría en 1 hora. Nos sentamos en una piedra, sin hablar demasiado. Los coches que pasaban no nos miraban. Éramos 2 desconocidos más en el mundo. Cuando el autobús apareció, Samuel lo observó como si fuera la primera puerta que se abría en años. Antes de subir, me miró y dijo: «Gracias por no dejarme hacerlo solo». «Nunca lo harás», respondí. Nos sentamos juntos en los asientos del fondo. Mientras el pueblo desaparecía por la ventanilla, Samuel se recostó contra mí, no con cansancio, sino con la certeza de que, pase lo que pase, ya no volvería a ocultarse.